119. Que la naturaleza es quien mejor nos provee. Siempre que encuentro algo, no espero que me digas, repártelo. Yo mismo me lo digo. Preguntas qué es lo que he encontrado. Ensancha la bolsa, es pura ganancia. Te enseñaré cómo puedes a toda velocidad hacerte rico. Cómo deseas oírlo, no sin razón. Te llevaré por el camino más corto a las más grandes riquezas. Necesitarás, sin embargo, de un fiador. Para que puedas negociar, es preciso que recibas un préstamo. Pero no quiero que pidas prestado por medio de un intermediario. No quiero que los corredores vayan propalando tu nombre. Te daré aquel prestamista de Catón que te tengo preparado. Préstate a ti mismo. Por poco que sea, será bastante. Si lo que nos falta, nos lo pedimos a nosotros mismos. Porque no hay ninguna diferencia, mi querido Lucilio, entre que no desees y que tengas. Lo principal es lo mismo en ambos casos. No serás atormentado. No te mando que niegues a la naturaleza. Es tenaz, no puede ser vencida, pide lo suyo. Sino que sepas que todo lo que excede a la naturaleza es precario y no necesario. Tengo hambre, se ha de comer. Que este pan sea vulgar o de flor de harina, no es cosa que pertenezca a la naturaleza, porque ésta no quiere que el vientre se deleite, sino que se llene. Tengo sed. Que esta agua sea la que tomo del lago próximo, o la que tengo guardada con mucha nieve para que se refresque con el frío ajeno. Nada importa a la naturaleza. Esta manda solamente que se extinga la sed. Que la copa sea de oro o de cristal, o murrina, o un vaso de tibur, o el cuenco de la mano. Nada importa. Atiende al fin de todas las cosas y dejarás las superfluas. El hambre me llama. Alargo la mano a lo que esté más cercano. La misma hambre me hará atractivo lo que tome. Nada desprecia a un hambriento. Me preguntas qué es, pues, lo que me deleita. Me parece que se dijo noblemente. El sabio es el más acérrimo buscador de las cosas naturales. Me regalas, dices, un plato vacío. ¿Qué es esto? Yo ya había preparado mis cofres. Estaba mirando por todas partes a qué mar iba a meterme a negociar, qué impuesto explotaría, qué mercancías iba a traer. Enseñarme a ser pobre cuando me has prometido las riquezas es decepcionarme. Así que tú juzgas que es pobre aquel al que nada le falta. Gracias a él y a su paciencia, dices, no a la fortuna. Luego piensas que no es rico porque no puede dejarle sus riquezas. ¿Qué prefieres? ¿Tener mucho o tener bastante? Quien tiene mucho desea más, lo cual prueba que aún no tenía bastante. Quien tiene bastante ha conseguido lo que nunca el rico tuvo la suerte de conseguir: el fin. ¿Piensas acaso que estas no son riquezas, porque por ellas nadie fue proscrito? ¿Porque por ellas a ninguno dio veneno su hijo o su mujer? ¿Porque en la guerra son seguras? ¿Porque en la paz están tranquilas? ¿Porque ni es peligroso tenerlas ni trabajoso administrarlas? Pero tiene poco quien solamente no tiene frío, no tiene hambre, no tiene sed.
no tiene más Júpiter. Nunca es poco lo que es bastante, y nunca es mucho lo que no es bastante. Después de vencer a Darío y a los indios es pobre Alejandro. ¿Miento acaso? Busca que haga suyo, escudriña mares desconocidos, envía nuevas flotas al océano y rompe, por así decirlo, los límites que cerraban el universo. Lo que basta a la naturaleza no es suficiente al hombre. Se ha encontrado quien deseara algo después de tenerlo todo. Tanta es la ceguera de las mentes y tanto es el olvido que tiene cada uno de sus principios cuando ha progresado. Aquel que poco era el discutido señor de un rincón desconocido cuando, después de haber llegado al último confín de la tierra, tiene que regresar por un mundo que ha hecho suyo. Está triste. A nadie el dinero hace rico. Por el contrario, a nadie dejó de infundir mayor codicia de sí. ¿Preguntas cuál es la causa? Quien más tiene, empieza a poder tener más. En suma, cítame a cualquiera de esos cuyos nombres se cuentan con los de Craso y Licinio. Traiga su censo y compútese lo que tiene y lo que espera. Este, si me crees a mí, es pobre. Si te crees a ti, puede serlo. Pero aquel que se arregló a lo que exige la naturaleza, no solamente está fuera de la sensación de la pobreza, sino de su miedo. Mas para que comprendas lo difícil que es limitar los bienes propios al mundo natural, aun ese mismo de quien yo hablo, al que tú llamas pobre, también tiene algo superfluo. Pero ciegan las riquezas y atraen así los ojos cuando se saca de una casa mucho numerario, cuando hasta el techo se revoca con mucho oro, cuando los esclavos son de cuerpos elegantes o de vistoso acicalamiento. La felicidad de todos estos mira al público. En cambio, aquel que hemos sustraído al público y a la fortuna es feliz por dentro, pues por lo que hace a esos entre los cuales una pobreza afanosa usurpa falsamente el nombre de riqueza. Tienen las riquezas del mismo modo que decimos que tenemos fiebre. Es la fiebre quien nos tiene. Así ha de decirse que las riquezas los tienen a ellos. Nada pues quisiera yo haberte aconsejado tanto como esto, que nunca se aconseja bastante. Que midas todas las cosas por los deseos naturales, a los que se satisface gratuitamente o con poco. Solamente no quieras mezclar los vicios con los deseos. Preguntas en qué mesa, con qué plata, por qué pareja de esclavos depilados se te va a servir la comida. La naturaleza nada desea más que la misma comida. ¿Acaso cuando la sed quema tus fauces pides una copa de oro? ¿Acaso cuando tienes hambre desprecias lo que no sea cierto pavo o cierto pescado? El hambre no es ambiciosa, se contenta con acabarse, no se cuida mucho de cómo se acabe. Estos son los tormentos de la infeliz glotonería. Busca cómo volver a tener hambre después de saciarse, cómo no llenar el vientre sino atiborrarlo, cómo renovará la sed después de apagarla a la primera bebida. Con razón, pues, Horacio niega que pertenezca a la sed en qué copa o con qué mano elegante se sirva el agua.
Pues si piensas que te importa la cabellera del esclavo o el brillo de la copa que te presenta, no tienes sed. El principal servicio que entre otros nos ha hecho la naturaleza es que a la necesidad le quitó el hastío. Admite elección lo superfluo. Esto es poco decente, aquello poco alabado. Esto daña a la vista. Fue provisto por el Hacedor del mundo, que nos dictó las leyes del vivir, que existiéramos a salvo, pero no con exquisiteces. Para la salud todas las cosas están preparadas y son fáciles. Para las delicias han de adquirirse con desdichas y angustias. Usemos pues de este beneficio de la naturaleza, que ha de contarse entre los grandes, y pensemos que por ningún otro título mereció mejor de nosotros que por este, de que tomemos sin fastidio lo que se desea por necesidad. Ten salud.